Continuando con su programa, Una Mirada, nosotros la semana pasada y también la anterior hemos hecho algunas recomendaciones a las lecturas, porque leer es una forma de viajar, leer es una forma de conocer, leer es una forma de usted imaginarse y transportarse en el mundo. Tan importante es la lectura que el gran orador Cicerón de las lenguas latinas recomendaba que el gran orador, refiriéndose al orador, tenía que leer tres tipos de cosas, tres tipos de lectura. Dice, tenía que leer poesía y recomendaba leer poesía porque la poesía permite conocer el ritmo, los ritmos. Recuérdense que la poesía tiene medidas, tiene métricas, tiene esa pausa, esa rítmica. Y también decía que una segunda lectura que debía leer, algún tema que debía leer todo buen orador, él decía y se refería, me refiero a Cicerón, decía esto, es la historia, porque la historia permite conocer el contexto donde se dan los acontecimientos, donde se dan los hechos. Y una tercera recomendación, un tercer tema que hablaba Cicerón, decía que un buen orador tenía que leer filosofía, porque la filosofía da profundidad, porque la medida que tú haces filosofía, profundiza. Yo quiero agregarle una tercera recomendación, sin faltar el respeto al gran Cicerón, al gran orador, que además de poesía, que además de historia y que además de filosofía, también, y es la recomendación que quiero hacer hoy, hay que leer de manera para entretenerse, para usted caminar y pasear por el mundo o de la sátira, o de las historias, o de las novelas. Y un gran escritor, conocido por todo el mundo, el más grande de la literatura española, don Miguel de Cervantes, y digo don Miguel de Cervantes y Saavedra, nacido en el año 1547 y murió en el año 1616, sin haber escrito El Quijote, que es su obra máxima, por otras producciones, él pudo de igual manera haber alcanzado la inmortalidad que tiene. Y es con una novela picaresca, un género literario llamado literatura picaresca. El término picaresca viene de pícaro. Y por eso nosotros utilizamos mucho la expresión, cuando una gente sabe mucho, decimos, tú eres un pícaro, en cuanto a la sutileza quizá del piropo, pero también cuando engaña, un pícaro. Una persona que utiliza artimañas para lograr las cosas. Y Miguel de Cervantes escribió una obra titulada Novelas Ejemplares. Las novelas ejemplares, que es del género picaresco, en el cual trata de moralizar en función del contenido de cada una de esos contenidos de esas obras. Y yo le decía y les recomiendo a ustedes ahora esta obra. Si a usted no le gusta mucho profundizar en la lectura, leer historia, no le gusta, leer filosofía, no le gusta, leer poesía, tampoco, pero de una forma u otra, para no leer nada, leer cosas pequeñas, como le decía la semana pasada, cuando les recomendaba leer El Conde Lucanor o Libro de Patronio. Hoy quiero recomendarles la lectura de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Una de ellas titulada La Gitanilla, en la cual trata la historia de Preciosa y Juan. La gitanilla porque es una joven que pertenece a una clase rica, aristocrática, pero fue criada por los gitanos. Entonces, Juan es una persona de la alta jerarquía de la época. Entonces, ¿qué hace él? Que él decide bajar de estatus por conquistar el amor de una mujer pueblerina, en este caso llamada la gitanilla. Entonces, es la forma como el amor es capaz de hacer que las personas cambien de roles y todo eso por el sacrificio del amor. Él, que es un joven de la clase noble, decide enamorarse de una muchacha pueblerina, independientemente de que las clases sociales de ellos fueran diferentes y la censura que él pudiera tener,
¿Por qué la censura? Porque recuerden que todavía en algunas culturas, en las culturas musulmanas, inclusive desde pequeño, crean las alianzas de matrimonio en función de mantener una propia estirpe. Entonces La Gitanilla es una obra recreativa. Una de esas obras también, de las novelas ejemplares de Cervantes, es El amante liberal, La española inglesa, El licenciado Vidriera, La ilustre fregona. La ilustre, oigan bien el término, la ilustre fregona es porque trata la historia de una joven que pertenece a un oficio de ama de casa, lo que hoy le llamaríamos, o lo que le llamaríamos hoy como una persona que colaboraba a servicios domésticos. Y ella llamada Constanza, y trata la historia de dos jóvenes, uno llamado Carriazo y Avendaño. ¿Qué pasa con estos dos jóvenes? Que son dos jóvenes de la clase noble y deciden tirarse al mundo de la aventura, deciden tirarse a la calle a cambiar su rol, a convertirse en dos muchachos pícaros. Entonces, uno de ellos se enamora de una joven llamada Constanza y resulta que Constanza viene siendo la hija de un gran señor ilustre, que era el padre de uno de estos jóvenes. Entonces se llama ilustre fregona porque al final ella no es una fregona, sino en ilustre. Ella pertenece a una clase aristocrática. Entonces lo descubren a través como una historia fantasiosa en que el padre de Carriazo embaraza a la madre de Constanza y cuando ésta muere le regala una cadena y hay un pergamino, el cual lo dividen por la mitad. Ella guarda una parte y le entrega a otra persona la mitad de la cadena y la mitad de ese pergamino. Cuando al final descubren que las dos piezas de la cadena obedecen a esa joven que es hija de esa señora que fue embarazada por un hombre de la aristocracia, se dan cuenta que entonces ella no es una fregona, sino una ilustre. Entonces son como las aventuras que presentan en las novelas. Ustedes de esas que ustedes han visto, que dice que al final la pobre no es la pobre, sino al final viene siendo la rica. Otra de esa obra, y con esta concluyo la explicación de algunos fragmentos, se llama Las dos doncellas y El casamiento engañoso y El coloquio de los perros. Quiero detenerme en estas dos para motivarlo a que en esas lecturas frágiles y fáciles de leer, usted se sienta y estoy convencido que en una hora usted va a leer 2 o 3 historias de esas. El casamiento engañoso trata la historia de Campuzano y Estefanía. Oigan esto. ¿Qué presenta Miguel de Cervantes en esta obra? O presenta cómo es capaz la gente por mentira hacer mentira para conseguir cosas. Campuzano cree que Estefanía es rica. Estefanía lo que hace es que promueve la riqueza de otra persona a la cual esa riqueza no es de ella. Y entonces, al final, cada uno miente por lograr el objetivo. Y finalmente, El coloquio de los perros trata la historia de la conversación del bien y el mal. Dos perros que adquieren por momento las características humanas y comienzan a conversar, donde uno de los perros le cuenta al otro los distintos amos que tuvo y cómo el ser humano es tan malvado, decía uno de los perros. Uno cuenta y el otro escucha. Es como cuando alguien te cuenta historia de injusticia y en lugar de tú opinar y de jugártela, solamente tiende a escuchar. Esa es la recomendación que le hacemos esta semana, leer las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes.